En la larga representación del poder en Cuba, poblada de oradores incansables, símbolos épicos y gestos destinados a la historia, hay un personaje que eligió otro papel. No el del discurso ni el del aplauso, sino el de la autoridad silenciosa. Su influencia no se expresa en multitudes, sino en el respeto tenso, y a menudo temeroso, que provoca su nombre. Junto a Raúl Castro, es el último sobreviviente del núcleo original que descendió de la Sierra Maestra con la promesa de refundar la nación. Pero reducirlo a una figura del pasado sería un error. Lejos de ser una reliquia, ha sido el eje constante que enlaza la violencia fundacional de los primeros años con los sistemas de control del presente. Ese hombre es Ramiro Valdés Menéndez. Para comprender cómo se construyó el andamiaje del miedo en Cuba, hay que seguir su rastro. Dentro del ocaso de los viejos comandantes, cuando muchos nombres se han ido diluyendo en la memoria oficial, la silueta de Valdés permanece firme, casi intacta. Sus apariciones y retiradas del primer plano no fueron casuales. Funcionaron como señales internas de hacia dónde se movía el centro de gravedad del régimen. Su trayectoria lo convierte en una pieza clave para entender las prioridades más profundas del poder cubano. Más que un cargo o una función concreta, Valdés encarnó una misión: levantar, preservar y justificar un aparato de seguridad rígido, omnipresente y sin fisuras ideológicas. Su permanencia demuestra una constante del sistema. La supervivencia de la revolución ha estado siempre ligada al control absoluto. Este relato confronta las versiones oficiales con testimonios críticos, las narrativas épicas con las voces del exilio y la disidencia, para desmontar no solo al hombre, sino al mecanismo que ayudó a diseñar. Pero antes de analizar al vigilante, es necesario retroceder hasta el origen. Ramiro Valdés Menéndez nació el 28 de abril de 1932 en Artemisa, en un país marcado por profundas desigualdades. Su infancia transcurrió en condiciones extremas de pobreza. Él mismo describió años después una vivienda con suelo de tierra y un techo precario, donde el agua entraba con la lluvia como si no existiera separación entre dentro y fuera. En ese entorno hostil, la figura decisiva fue su madre, Ofelia Menéndez. A ella atribuyó la formación de un código moral basado en la dignidad, la rectitud y un patriotismo que definía como profundamente martiano y cespedista. La dureza que caracterizaría su carácter parece haberse forjado desde muy temprano, incluso desde el nacimiento, cuando estuvo a punto de morir y fue salvado. Según el propio relato familiar, por la obstinación incansable de su madre, que se negó a aceptar el diagnóstico fatal del médico. Su politización no surgió del estudio académico ni de lecturas ideológicas. Fue, como él mismo reconoció, una reacción instintiva nacida de la experiencia directa de la explotación. Desde muy joven trabajó en oficios físicos y mal pagados, cargando sacos, en fundiciones, como ayudante en camiones de caña. Esos empleos le mostraron sin filtros la precariedad del trabajador cubano. El episodio que terminó de marcarlo llegó con su despido de la empresa eléctrica, acusado de ser un agitador. En aquel contexto, esa etiqueta se confundía con el comunismo, una doctrina que, según afirmó más tarde, apenas conocía entonces. Ese golpe personal no solo lo marginó, sino que consolidó una identidad revolucionaria basada en el agravio, el resentimiento y un idealismo patriótico que precedió a cualquier formación doctrinal. Antes de que existiera el miedo como política de Estado, hubo una decisión personal que lo cambió todo. Aquí se define el tipo de revolución que Ramiro Valdés estaba dispuesto a imponer y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La radicalización de Ramiro Valdés no nació de manuales ideológicos ni de largas discusiones teóricas. Surgió de una visión casi ascética de la disciplina y de una hostilidad frontal hacia todo aquello que identificaba como enemigo. Para él, la revolución no era debate, era orden, obediencia y confrontación directa. Por eso su salto a la lucha armada fue inmediato y sin matices. En 1953 participó en la Marcha de las Antorchas y pocos meses después formó parte del grupo de jóvenes que, con más determinación que recursos, atacó el cuartel Moncada. Allí resultó herido. Aunque la acción fracasó militarmente, se convirtió en un punto de no retorno. Valdés terminó encarcelado en Isla de Pinos y, tras su liberación, marchó al exilio en México. En ese exilio se integró al núcleo que, bajo el liderazgo de Fidel Castro, preparaba la expedición del yate Granma. Haber estado presente en 3 hitos fundacionales, Moncada, Granma y la guerra en la Sierra Maestra, le otorgó una legitimidad revolucionaria incuestionable.
Sin embargo, el episodio que marcaría de forma definitiva su identidad política y militar ocurrió en la montaña. Allí fue designado segundo al mando de la Columna 8, Ciro Redondo, dirigida por Ernesto Che Guevara. Esa relación fue decisiva. Valdés tuvo que insistir personalmente a Fidel Castro, que dudaba, para incorporarse a una columna que él consideraba histórica. El Che era conocido por su severidad extrema y su intolerancia a la indisciplina, incluso entre sus hombres más cercanos. Que Valdés no solo resistiera a ese mando, sino que destacara bajo él, consolidó su reputación como un cuadro rígido, leal y despiadadamente eficiente. El vínculo entre ambos trascendió lo militar. Compartían una concepción de la revolución como un proceso de purificación moral. Desde esa lógica, la represión dejaba de ser una herramienta táctica para convertirse en un deber. Eliminar la disidencia significaba para Valdés limpiar la nación de debilidad y desviación. Esa visión se institucionalizó el 6 de junio de 1961, cuando se creó el Ministerio del Interior, el temido Ministerio del Interior de Cuba, y Ramiro Valdés fue nombrado su primer titular. No fue una simple reorganización administrativa. Fue una maniobra estratégica para concentrar bajo un solo mando todos los mecanismos de control interno. El nuevo ministerio absorbió al antiguo Ministerio de Gobernación y centralizó organismos clave: el Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y la Policía Marítima. El contexto era crítico. La invasión de Playa Girón acababa de ser derrotada, y en el Escambray la lucha contra los grupos armados anticomunistas estaba en su momento más intenso. En medio de esa vulnerabilidad, Fidel y Raúl Castro necesitaban a alguien capaz de ejercer poder absoluto sin vacilaciones. Valdés, moldeado junto al Che y guiado por un fervor revolucionario implacable, era la elección natural. Desde su origen, el Ministerio del Interior no miró hacia modelos democráticos. Su referencia fue clara: el bloque soviético. Ya en 1960, Valdés había viajado a Checoslovaquia junto a Raúl Castro para recibir formación en inteligencia militar. El sistema que comenzaba a levantarse no fue una improvisación cubana, sino la adopción consciente de un modelo de control totalitario importado. Lo que empezó como seguridad del Estado pronto cruzó una línea irreversible. Aquí la revolución deja de perseguir enemigos políticos y comienza a decidir quién merece existir. Los vínculos estrechos y sostenidos de Ramiro Valdés con la KGB se convirtieron en el sello distintivo tanto de su carrera como del aparato que levantó. Con el tiempo, su figura comenzó a ser comparada con la de Félix Dzerzhinsky, el creador de la policía política soviética, encargado de proteger la revolución sin límites morales ni legales. Bajo la conducción de Valdés, el Ministerio del Interior evolucionó hacia una estructura de represión sistemática, eficiente y profundamente temida. Los testimonios de la oposición y de las propias víctimas coinciden en un patrón constante: detenciones arbitrarias, ejecuciones sin juicio, condenas sin pruebas y un uso del terror como método de control social. Una de las estrategias más crueles fue la creación de los llamados pueblos cautivos. Miles de campesinos, especialmente del Escambray, fueron desplazados por la fuerza para cortar cualquier vínculo entre la población civil y los grupos armados opositores. Familias enteras fueron arrancadas de sus hogares y reubicadas en zonas remotas bajo vigilancia permanente. Durante la crisis de Playa Girón, la lógica preventiva alcanzó niveles masivos. Más de 250 personas fueron detenidas sin acusación concreta y confinadas en estadios y edificios públicos con el objetivo de neutralizar cualquier apoyo interno a la invasión. Paralelamente, se introdujeron métodos de interrogatorio avanzados para la época, que iban mucho más allá del castigo físico. Se empleó pentotal sódico, conocido como suero de la verdad, cambios extremos de temperatura, aislamiento prolongado, descargas eléctricas y una presión psicológica constante diseñada para quebrar la voluntad del prisionero. A esto se sumó la expansión de campos de trabajo forzado en distintos puntos del país, como la Sierrita o el Condado, destinados principalmente a presos políticos, muchos de ellos campesinos sin militancia activa. Fue en este contexto de violencia estructural cuando Valdés recibió el apodo que lo acompañaría durante décadas: el carnicero de Artemisa. El nombre no surgió del azar, sino de la magnitud y la crudeza de la represión que dirigió. Según cifras manejadas por la oposición, durante su primera etapa al frente del Ministerio del Interior, al menos 700 cubanos fueron encarcelados por motivos políticos, mientras miles más enfrentaron torturas, juicios sumarios y ejecuciones.
Si el Ministerio del Interior representó la herramienta central de la represión política, las UMAP, creadas en 1965, marcaron el punto culminante del proyecto de ingeniería social del régimen. Con ellas, el control estatal dejó de limitarse a las ideas políticas y pasó a intervenir directamente en la moral, la conducta y la identidad personal. Diversos relatos señalan que la concepción de estos campos se nutrió de experiencias observadas por altos mandos cubanos en países del bloque comunista. Existen versiones persistentes que indican que Raúl Castro visitó Bulgaria y que Ramiro Valdés viajó a China en busca de modelos para gestionar lo que el régimen consideraba desviaciones sociales. En Bulgaria, Raúl Castro habría observado el uso de campos de trabajo forzado para reprimir a homosexuales bajo la excusa de reeducación. En el caso de Valdés, se le atribuye haber conocido métodos aún más directos, como el uso de militantes para agredir físicamente a disidentes durante festividades públicas. La conclusión que se impuso fue clara. El modelo búlgaro ofrecía una solución más ordenada y controlable. Así, estos campos fueron encubiertos bajo la apariencia del servicio militar obligatorio, con la promesa oficial de convertir a los internados en hombres útiles, por convicción o por la fuerza. Aquí el control dejó de ser político y pasó a ser íntimo. No se vigilaban ideas, se vigilaban vidas enteras, y las consecuencias marcaron a miles de cubanos para siempre. En la práctica, las UMAP funcionaron sin ambigüedades como campos de concentración en pleno trópico. Estaban cercadas con alambradas de púas, custodiadas por guardias armados y presididas por un lema que estremecía por su carga histórica: el trabajo los hará hombres. La frase evocaba de forma inquietante el eslogan nazi que recibía a los prisioneros en Auschwitz. En su interior llegaron a concentrarse más de 300 internados, obligados a realizar trabajos agrícolas extenuantes, como el corte de caña durante jornadas superiores a 8 horas, sin remuneración alguna. El sistema no se limitó a castigar la disidencia política, su alcance fue mucho más amplio. A las UMAP fueron enviados de manera sistemática homosexuales, creyentes religiosos, en especial testigos de Jehová y sacerdotes, jóvenes considerados desafectos por escuchar rock o vestir de forma incorrecta, intelectuales incómodos y, en general, cualquier persona cuya conducta no encajara en el molde rígido del llamado hombre nuevo. La represión ya no apuntaba solo a lo que se pensaba, sino a lo que se era. Como ministro del Interior, Ramiro Valdés desempeñó un papel central en la creación y funcionamiento de este sistema. Las UMAP fueron un proyecto conjunto entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, bajo el mando de Raúl Castro. El aparato de inteligencia del Mininet dirigido por Valdés se encargaba de identificar, investigar y detener a quienes terminarían internados en estos campamentos. Fue una de las pocas ocasiones en que Valdés y Raúl Castro dejaron de lado sus tensiones y trabajaron de forma coordinada, unidos por un objetivo común de purificación ideológica y social. La implicación directa de Valdés en las UMAP revela el núcleo de su concepción del poder. Para él, la seguridad del Estado no se limitaba al espionaje o a la contrarrevolución armada. Incluía la vigilancia de la moral, de la identidad y de la vida privada. Ese enfoque lo convirtió en el gran inquisidor de la ortodoxia revolucionaria, un guardián que no toleraba desviaciones de ningún tipo. Sin embargo, su trayectoria no fue una escalera recta hacia la cima. Estuvo marcada por caídas abruptas. Ramiro Valdés fue destituido como ministro del Interior en 2 ocasiones clave, en 1968 y nuevamente en 1985. En ambos casos, la explicación oficial fue idéntica y deliberadamente vaga. Discrepancias personales y estratégicas. Detrás de esa fórmula se escondían profundas luchas internas dentro de la élite del poder cubano. Sobre su primera destitución, en 1968, una de las teorías más extendidas apunta a un problema de imagen. Bajo su dirección, el Ministerio del Interior se había convertido en sinónimo de terror sin matices. Fidel Castro habría optado por apartarlo para suavizar el rostro público del aparato represivo, sustituyéndolo por Sergio del Valle, una figura percibida como menos intimidante. Sin embargo, esa solución resultó temporal. Del Valle no logró controlar un engranaje tan complejo y despiadado, y el sistema terminó reclamando de nuevo a Valdés. La segunda destitución, en 1985, es aún más reveladora. Esta vez, la decisión se atribuye directamente a Raúl Castro, alimentando las teorías sobre una rivalidad larvada durante décadas.
Más que un simple relevo de cargos, fue un episodio que dejó al descubierto que incluso en la cúpula del poder revolucionario, el miedo, la desconfianza y las disputas nunca desaparecieron del todo. Cuando parecía definitivamente apartado, Valdés volvió a escena por una razón clave. No fue un error del sistema, fue una señal de que el régimen nunca dejó de necesitarlo. Con el paso del tiempo comenzó a tomar fuerza una interpretación inquietante. El Ministerio del Interior, bajo Ramiro Valdés, había adquirido un grado de autonomía tan amplio que empezó a percibirse como un poder propio, capaz de rivalizar incluso con la autoridad de los hermanos Castro y con el peso institucional de las Fuerzas Armadas. Desde esta perspectiva, su destitución no habría sido una sanción ideológica, sino una maniobra preventiva impulsada por Raúl Castro para dejar claro quién ejercía el control último del Estado. Un elemento que refuerza esta lectura es el destino de su sucesor, José Abrantes, quien años después sería purgado en el marco del conocido caso de 1989, vinculado a corrupción y narcotráfico. Aquella caída sugiere que dentro del Ministerio del Interior existían luchas internas, redes opacas y dinámicas de poder que pudieron gestarse durante la etapa de Valdés. Su salida habría sido, en ese contexto, una forma de cortar un centro de influencia excesivamente concentrado. La versión oficial, sin embargo, habló siempre de discrepancias estratégicas, una fórmula ambigua que podría ocultar desacuerdos profundos sobre asuntos cruciales de los años 80. Tal vez se trató de diferencias respecto al alcance de las intervenciones militares cubanas en África, o sobre cómo gestionar el impacto social y económico tras el éxodo del Mariel en 1980. También es posible que existieran tensiones en torno al nivel de represión adecuado en una sociedad donde el descontento comenzaba a aflorar con mayor claridad. Ninguna de estas hipótesis fue confirmada, pero todas encajan con el contexto de la época. Lo verdaderamente singular en la trayectoria de Ramiro Valdés no es su caída, sino su capacidad para regresar. Aún marginado del primer plano, nunca fue apartado por completo. Se mantuvo activo en cargos intermedios, dirigiendo empresas vinculadas al sector electrónico y conservando un perfil bajo, pero funcional. Su rehabilitación simbólica llegó en 1997. Cuando encabezó la misión encargada de localizar, exhumar y repatriar desde Bolivia los restos de Ernesto Che Guevara. Aquella operación lo reconectó con el núcleo mítico de la revolución y lo devolvió al centro del relato histórico oficial. Su retorno definitivo al círculo íntimo del poder se consolidó en la década de los 2000, ya bajo el liderazgo de Raúl Castro. En un momento de transición e incertidumbre, el régimen volvió a recurrir a una figura de línea dura, fiable y doctrinalmente intransigente. A lo largo de su carrera, Valdés se había consolidado como el arquetipo del ala más ortodoxa del sistema, resistente a cualquier reforma, profundamente desconfiado de la apertura y convencido de que el control centralizado era la única garantía de supervivencia. Esa lógica explica su nombramiento como ministro de Informática y Comunicaciones entre 2005 y 2010. No fue una decisión técnica, sino estratégica. Cuando el mundo digital comenzó a perfilarse como un nuevo frente ideológico, el régimen no eligió a un especialista en tecnología, sino a su represor más experimentado. Pronto fue conocido como el gran censor de Internet. Su objetivo no era expandir el acceso, sino vigilarlo, filtrarlo y someterlo al control estatal. Para Valdés, la red no representaba desarrollo ni modernización, sino una amenaza directa, una herramienta de subversión en manos del enemigo. En ese enfoque no hubo contradicción alguna. Era la prolongación natural de la doctrina de seguridad que había adoptado desde sus primeros contactos con el modelo soviético. Cuando el control físico ya no bastaba, el poder encontró un nuevo frente, y el mismo hombre fue llamado para dominarlo, sin cambiar una sola regla del juego. Para Ramiro Valdés, Internet no representaba modernidad ni progreso. Era el nuevo Escambray, un espacio indómito donde la contrarrevolución podía reorganizarse y expandirse. Y si ese era el riesgo, la lógica del régimen fue clara. Nadie mejor para someter ese territorio que quien había aplastado la insurgencia armada décadas antes. Su nombramiento como responsable del sector tecnológico fue una declaración inequívoca. La red sería tratada como un asunto de seguridad nacional, no como un servicio público. Valdés aplicó al ciberespacio el mismo manual que había usado en la represión física. Control estricto de los puntos de acceso, vigilancia permanente de las comunicaciones y castigo ejemplar a la disidencia digital. La transición del carcelero clásico al censor tecnológico no fue una ruptura, sino una continuidad.
Demostró hasta qué punto el concepto de seguridad del Estado cubano se ha mantenido inalterable durante más de 6 décadas. La amenaza esencial siempre fue la misma: la circulación de ideas. Ayer eran agentes extranjeros, más tarde blogueros, periodistas independientes y activistas. Y en todas esas etapas, Ramiro Valdés fue el centinela encargado de contenerla. Su figura, sin embargo, parece construida sobre una contradicción profunda: dos imágenes que conviven y se enfrentan. Por un lado, el retrato oficial. En las escasas entrevistas autorizadas, Valdés se muestra sobrio, reservado, casi invisible. Habla en voz baja, evita el protagonismo y repite una idea que lo define: en silencio ha tenido que ser. Se presenta como un soldado disciplinado, absolutamente leal a Fidel Castro y a Raúl Castro, y como un compañero fiel de Ernesto Che Guevara. Es la imagen del servidor austero, del patriota sin ambiciones personales. Pero existe el otro rostro, el que describen la disidencia, el exilio y las víctimas. En esos relatos aparece una figura mucho más oscura, autoritaria, inflexible y profundamente temida. Circulan testimonios que lo sitúan visitando centros de detención secretos, presenciando interrogatorios y manteniendo a prisioneros incomunicados durante meses, sin procesos judiciales ni garantías mínimas. Para quienes lo enfrentaron, Valdés no solo ejercía el miedo, parecía cómodo dentro de él. A esa imagen se suma un rumor persistente. Se afirma que durante su encarcelamiento en Isla de Pinos, tras el asalto al Moncada, fue diagnosticado como psicópata y recluido en un pabellón psiquiátrico. No existe prueba documental que confirme esta versión, y bien podría tratarse de una calumnia política diseñada para desacreditarlo. Sin embargo, la persistencia del rumor resulta reveladora. Funciona como un intento de explicar una crueldad que muchos no logran comprender como simple decisión política. Para sus detractores, no sería ideología, sino patología. Tal vez, sin embargo, ambas versiones no sean incompatibles. La modestia pública y el silencio calculado pueden ser la máscara de un ejecutor altamente eficaz, emocionalmente desconectado de las consecuencias de sus actos. Dirigir y sostener un sistema de represión total exige, casi por definición, rigidez, obsesión por el control y una frialdad extrema. El supuesto sadismo puede ser una proyección del trauma de sus víctimas, o un rasgo real que lo hizo especialmente apto para el papel que el régimen necesitó que desempeñara. Después de 6 décadas de poder, queda una sola pregunta incómoda: ¿quién fue realmente Ramiro Valdés? ¿Y por qué el sistema nunca pudo prescindir de él? El análisis de su trayectoria sugiere una personalidad marcada por una profunda ausencia de empatía, combinada con una fe ideológica absoluta, propia de un verdadero creyente. Esa mezcla lo convirtió en la herramienta ideal para un Estado que necesitaba ejecutar la represión de forma silenciosa, eficaz y sin espacio para el remordimiento. Lo más revelador de su perfil psicológico no es la brutalidad, sino la coherencia. A diferencia de otros dirigentes de la revolución que, con el tiempo, mostraron dudas, contradicciones o ajustes tácticos, Valdés parece haberse mantenido idéntico durante más de 60 años. Ideológicamente y en temperamento, no se movió un centímetro. Fue la constante imperturbable del sistema. Él mismo se definió siempre como un hombre de acción, no de palabras. Para Valdés, hacer era más importante que explicar. Esa idea es clave para entenderlo. Nunca concibió su labor como algo sujeto a debate moral o político. La veía como una sucesión de tareas necesarias que debían cumplirse. En su discurso no aparece el conflicto interno ni el arrepentimiento. Es la lógica del creyente absoluto. Cuando el sistema de creencias legitima el fin, la crueldad deja de ser un problema. Desde esta perspectiva, Ramiro Valdés Menéndez no emerge como un simple ejecutor, sino como una figura estructural de la Revolución cubana. Fue arquitecto del Ministerio del Interior, co-creador de la SUMAP, emblema del ala más ortodoxa del poder y un personaje de enorme complejidad psicológica. Su legado no está hecho de discursos ni de gestos carismáticos como los de Fidel Castro o el Che. Su aportación fue distinta y mucho más oscura. Proporcionó la columna vertebral de acero sobre la que se sostuvo la seguridad del régimen. En términos simples, fue quien construyó la jaula. Es razonable sostener que, sin el aparato represivo que diseñó y supervisó, la Revolución cubana difícilmente habría sobrevivido a sus primeros años y mucho menos habría perdurado durante más de 6 décadas. Su lema personal, en silencio, ha tenido que ser, con el que pretendía transmitir humildad y servicio, resume de forma irónica la esencia de su obra.
Una maquinaria de control discreta, invisible y profundamente eficaz, operando en las sombras de la vida cubana durante generaciones. Su permanencia en las más altas esferas del poder, incluso superados los 90 años y aún vinculado a proyectos estratégicos, es la prueba final de una dependencia estructural. El régimen sigue apoyándose en los cimientos del miedo que él ayudó a levantar. Ramiro Valdés fue y sigue siendo su centinela más antiguo y duradero. Y ahora, la pregunta queda abierta para ti. ¿Fue Ramiro Valdés un creyente sincero en la ideología? ¿Un revolucionario convencido? ¿O simplemente un hombre que encontró en el sistema el espacio perfecto para ejercer el poder sin límites? ¿Cuál crees que fue su verdadero papel en la historia de Cuba? ¿Defensor o verdugo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este análisis te ha resultado interesante y quieres seguir explorando las historias ocultas y las figuras clave del poder en Cuba, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este contenido. Tu apoyo es fundamental para que Cuba Prohibida siga sacando a la luz lo que durante años permaneció en silencio.